¿Por dónde entraron a Colombia? Por Puerto Colombia, que en esa época era un muelle firme de hierro, acero. Puerto Colombia es importante para la comunidad judía porque era el puerto de entrada. Mi suegro, que era don Samuel Mezrahi Kudari, llegó a Puerto Colombia con su padre. Llegaron en el año 1912. El primero que llegó a Colombia fue mi abuelo Mauricio Cherjes, que llegó en 1918. Trajo a su familia que había dejado en Rumania, muelle de Puerto Colombia. Este es un muelle, como dice la historia, porque fue construido en 1888. Llegaron alrededor de 4.000 inmigrantes de 11 países. Fue por Puerto Colombia por donde ingresaron a este país una gran cantidad de judíos que huían de lo que estaba sucediendo en la Europa de la pre-Segunda Guerra Mundial. El primero que llegó a Colombia fue mi padre. Yo no sé por qué él como que él sospechaba algo que podía haber en Europa, etcétera. Bueno, mi padre allá en Polonia tenía un amigo Gilinski, ya se hablaba de una guerra que venía, y Gilinski fue que le escribió una carta, 20 para acá. Mi abuelo paterno vivió la Kristallnacht y se dio cuenta de lo que estaba pasando y decidió emigrar. O sea, ya ellos estaban muy cerca de la declaratoria de guerra y lograron salir a tiempo. Mi abuelo, entre el año 29 y el 39, logró ayudar a traer a 45 familiares de ellos que de esa manera sobrevivieron el Holocausto. Llegamos en un barco en cuarta clase porque no había quinta. Cuando llegaban a Puerto Colombia, normalmente había un judío que estaba ahí. Él ya se había hecho amigo de la aduana. Entonces cuando llegaban y no traían papeles, pues les ayudaba con unos pesitos y entraban. Mientras más se acercaba al año 39 y ya el antisemitismo hitleriano tomaba fuerza en Europa, ya llegaban con un agradecimiento mayor porque ya era una cuestión existencial. Por eso se salvaron, porque la familia que quedó atrás murió toda en una masacre en 1941 en su pueblo y también en campos de concentración. ¿Tú has oído hablar del Luis López de Mesa? Como él mandó un correo, una circular a todas las embajadas, consulados, de no darle visa a los judíos porque tenían características desagradables, a mi mamá no le daban la visa. ¿Que hubo antisemitismo? Sí. En la década de los 40, pues el Partido Conservador, sin lugar a dudas, fue pro-nazi. Pero en términos generales, yo me atrevería a decir que Colombia no ha sido antisemita. La guerra empezó el 1 de septiembre. Yo llegué con mi mamá en noviembre del 39, directo a Barranquilla. Y yo, como tenía 8 años, quizás no realizaba la gran cosa que era haber salido. Soy uno de 2 hijos que tuvo Samuel Kopek, sobreviviente del Holocausto. Él tuvo la fortuna de trabajar en la fábrica de Schindler, fue uno de sus hombres de confianza. Mi mamá nació en el año 42. La historia de ella no es la de los campos de concentración, sino la de estar escondida en el gueto, luego en las casas de Raúl Wallenberg y luego bajo documentos falsos cristianos. Yo estaba sentado delante de la casa leyendo, cuando de repente alcanzo a ver, se vinieron 2 oficiales de Gestapo pegando a mi papá, arrastrándolo con culatas. Después supimos que lo llevaron afuera de la ciudad, que los auxiliaron algunos, otros vivos, porque mientras unos estaban excavando la fosa, los otros estaban encima, entonces los fusilaron, cayeron encima y los taparon. Después de la liberación, lo primero que trataron de hacer fue buscarse entre los hermanos. Uno de ellos, antes de la guerra, ya había partido hacia Bélgica y de Bélgica terminó en Colombia. Logramos llegar en un barco de carga a Barranquilla, donde nos recibió una persona del Joint. A los pocos días nos despacharon a Bogotá por avión y mi hermano Jacobo nos esperaba allí. Mi mamá con sus padres salieron de Hungría a entregar todas sus posesiones. De Hungría atravesaron legalmente la frontera a Austria, quienes estuvieron unos meses hasta que les salió la visa para Colombia. Mi tío hizo todo lo posible para traernos acá. Eso
íbamos en bodegas. Bajamos en La Guaira, nos fuimos primero hasta avión a Curazao, estuvimos 2 días de Curazao a Barranquilla. Un viaje duro, no se cocinaba allá. Unos camarotes repletos, una bodega de carga, barco antiguo, angosto, las olas lo movían. Realmente yo considero que ellos sentían que esta tierra era bendita. Todos los judíos guardan un recuerdo muy grato porque ese fue el puerto que los recibió. Abrió las puertas a personas que estaban buscando oportunidades económicas, libertad religiosa, un mejor futuro para sus familias y en el caso de los judíos que vivían de Europa, un puerto seguro al cual llegar. A mí siempre me impresionó mucho que cuando mi abuelo estaba ya en su etapa final, y en alguna ocasión me dijo que él estaba muy agradecido con Colombia porque nunca pasó hambre. Estos inmigrantes que llegaron nos trajeron los bancos, las universidades, los carros, el fútbol, la gastronomía. Realmente transformaron a Colombia en su genética, en su alimentación, en muchas cosas. La pujante comunidad judía de Barranquilla ha hecho enormes aportes, no solamente a la ciudad de Barranquilla, al departamento del Atlántico, sino a Colombia toda. Cuando muchas puertas en el mundo se cerraron a los judíos que salían de Europa y huían del nazismo, Puerto Colombia abrió las suyas a los judíos que llegaron a este país.